Muchas gracias, amiga, por tu presentación muy bien enterada, muy también generosa y también algo bastante, tal vez, inmerecida. ¿Se oye bien o no? ¿Se oye o no se oye? ¿Ah? Bueno, si no se oye, me dicen. Esta será una pequeña antología, una pequeña selección de mi poesía, de las distintas épocas y fases de mi poesía. Comenzaré entonces también con la poesía juvenil, con mis primeros poemas de joven, pues. Poemas cortos que yo he llamado epigramas, y la mayoría de ellos poemas también amorosos, porque fueron años de mucho enamoramiento. Comenzaré con este epigrama a ver. Le escribí varios de estos epigramas a Claudia, y dedicándole los poemas a ella. Te doy, Claudia, a estos versos, porque tú eres su dueña. Los he escrito sencillos para que tú los entiendas. Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, un día te divulgarán tal vez por toda Hispanoamérica. Y si al amor que nos dictó, tú también lo desprecias, otras soñarán con este amor que no fue para ella. Y tal vez verás, Claudia, que estos poemas, escritos para conquistarte a ti, despiertan en otras parejas enamoradas que los lean los besos que en ti no despertó el poeta. Este otro más breve. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba, y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo, porque yo podría amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Aún más breve, me contaron que estabas enamorada de otro, y entonces que fui a mi cuarto y escribí este artículo contra el gobierno por el que estoy preso. Es casi autobiográfico. Escribí este artículo con esa ira también por el despecho, pero pensando que caería preso, porque era en tiempos de la dictadura de Somoza. Fueron tres Somozas. Este fue el más represivo, 20 años presidente. No caí preso, quién sabe, casi por milagro. Pero la ocasión me inspiró el poema. Para otras muchachas. Si tú estás en Nueva York no hay nadie más. Y si no estás en Nueva York no hay nadie. Habíamos roto nuestro noviazgo y ella iba para Nueva York. Al final no fue, pero eso me inspiró a mí el poema. Para la misma. Hay un lugar junto a la laguna de Tizcapa, un banco debajo de un árbol de quelite que tú conoces. Aquella a quien escribo estos versos sabrás que son para ella. Y tú recuerdas aquel banco y aquel quelite, la luna reflejada en la laguna de Tizcapa, las luces del palacio del dictador, las ranas cantando abajo en la laguna. Todavía está aquel árbol de quelite,
todavía brillan las mismas luces. En la laguna de Tizcapa se refleja la luna, pero aquel banco esta noche estará vacío o con otra pareja que no somos nosotros. Y este para otra, para Miriam. Ayer te vi en la calle, Miriam, y te vi tan bella, Miriam, que ¿cómo te explico qué bella te vi? Ni tú, Miriam, te puedes ver tan bella, ni imaginar que puedas ser tan bella para mí. Y tan bella te vi que me parece que ninguna mujer es más bella que tú, ni ningún enamorado ve ninguna mujer tan bella, Miriam, como yo te veo a ti. Y tú misma, Miriam, eres quizás tan bella, porque no puede ser real tanta belleza. Que como yo te vi de bella ayer en la calle, o como hoy me parece, Miriam, que te vi. El amor a la belleza de las muchachas me llevó al amor a Dios, fuente de toda belleza. Y eso me hizo entrar en un monasterio trapense en los Estados Unidos. Y cuando llegué al monasterio, era mayo, y era la primavera, y era Pascua. Era también un año llamado The 17 Year Locus en inglés, o sea, el año de las cigarras de 17 años, porque cada 17 años salían de la tierra esas cigarras, después volvían a enterrarse por 17 años. Ese año salieron las cigarras de los 17 años. Y eso me inspiró a mí este poema sobre la resurrección. En Pascua resucitan las cigarras, enterradas 17 años en el estado de larva, millones y millones de cigarras que cantan y cantan todo el día, y en la noche todavía están cantando. Solo los machos cantan, las hembras son mudas, pero no cantan para las hembras porque también son sordas. Todo el bosque resuena con el canto, y solo ella en todo el bosque no lo oyen. ¿Para quién cantan los machos? ¿Y por qué cantan tanto? ¿Y qué cantan? Cantan como trapenses en el coro, delante de sus salterios y sus antifonarios, cantando el invitatorio de la resurrección. Al fin del mes el canto se hace triste y uno a uno van callando los cantores, y después solo se oyen unos cuantos y después ni uno. Cantaron la resurrección. Los trapenses se levantan a las 2 de la mañana a empezar el día. Y eso me inspiró a mí, este poema, el estar empezando el día a esa hora tan extraña como las 2 de la mañana. Y lo empiezan para cantar el oficio nocturno que llaman. Eso es lo que cuento en este poema. 2 a.m. 2 a.m. es la hora del oficio nocturno, y la iglesia en penumbra parece que está llena de demonios. Esta es la hora de las tinieblas y de las fiestas, la hora de mis parrandas, y regresa mi pasado, y mi pecado está siempre delante de mí. Y mientras recitamos los salmos, mis recuerdos
interfieren el resto como radios y como robonolas, vuelven viejas escenas de cine, pesadillas, horas solas en hoteles, bailes, viajes, besos, bares, y surgen rostros olvidados, cosas siniestras. Somoza, asesinado, sale de su mausoleo con Seón, rey de los amorreos, y Og, rey de Bazán. Las luces del Copacabana bailando en el agua negra del malecón que emana de las cloacas de Managua. Conversaciones absurdas de noches de borrachera que se repiten y se repiten como un disco rayado, y los gritos de las ruletas y las roconolas. Y mi pecado está siempre delante de mí. Es la hora en que brillan las luces de los burdeles y las cantinas. La casa de Caifás está llena de gente. Las luces del palacio de Somoza están prendidas. Es la hora en que se reúnen los consejos de guerra y los técnicos en tortura bajan a las prisiones. La hora de los policías secretos y de los espías, cuando los ladrones y los adúlteros rondan las casas y se ocultan los cadáveres, un cuerpo cae al agua. Es la hora en que los moribundos entran en agonía, la hora del sudor en el huerto y de las tentaciones. Afuera, los primeros pájaros cantan tristes, llamando al sol. Es la hora de las tinieblas y la iglesia está helada, como llena de demonios, mientras seguimos en la noche recitando los salmos. Los trapenses recitan los salmos de la Biblia 7 veces al día. Esto me inspiró a mí, después que yo salí del monasterio, un libro que se llama Salmos, que son los salmos de la Biblia, pero traducidos a nuestra época actual, actualizados en nuestra época. Cada salmo de la Biblia tiene su número. Este es el Salmo 5, que corresponde al Salmo 5 de la Biblia, pero ahora en nuestra época. Escucha mis palabras, oh Señor, oye mis gemidos, escucha mi protesta, porque no eres tú un Dios amigo de los dictadores, ni partidario de su política, ni te influencia la propaganda, ni estás en sociedad con el gángster. No existe sinceridad en tu discurso y en tus declaraciones de prensa. Hablan de paz en tu discurso, mientras aumentan su producción de guerra. Hablan de paz en las conferencias de paz y en secreto se preparan para la guerra. Sus radios mentirosos rugen toda la noche. Sus escritorios están llenos de planes criminales y expedientes siniestros. Pero tú me salvarás de sus planes. Hablan con la boca de las ametralladoras. Sus lenguas relucientes son las bayonetas. Castigan, oh Dios, malogra su política, confunde sus memorándum, impide su programa. A la hora de la sirena de alarma, tú estarás conmigo. Tú serás mi refugio el día de la bomba. Al que no cree en la mentira de sus anuncios comerciales, ni en sus campañas publicitarias, ni en sus campañas políticas, tú lo bendices, lo rodeas con tu amor como con tanque blindado. Después que salí del monasterio trapense de los Estados Unidos, estuve en un seminario estudiando para el sacerdocio en Colombia. Allí un profesor de teología
nos dio la noticia de la muerte de Marilyn Monroe en Hollywood. Y eso me inspiró este poema como una oración por Marilyn Monroe. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre. Pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como un astronauta frente a la noche espacial. Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el Time, ante una multitud postrada con las cabezas en el suelo, y tenía que caminar en puntilla para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno, pero también algo más que eso. Las cabezas son los admiradores, es claro, la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz, pero el templo no son los estudios de la 20th Century Fox. El templo de mármol y oro es el templo de su cuerpo, en el que está el Hijo del Hombre con un látigo en la mano, expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones. Señor, en este mundo contaminado de pecado y radioactividad, tú no culparás tan sola a una empleadita de tienda, que como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de cine y su sueño fue realidad, pero como la realidad del Technicolor, ella no hizo sino actuar según el script que le dimos, el de nuestra propia vida, y era un script absurdo. Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros por nuestra 20th Century, por esta colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizante. Para la tristeza de no ser santos, se le recomendó el psicoanálisis. Se recuerda, Señor, su creciente pavor a la cámara y el odio al maquillaje, insistiendo en maquillarse en cada escena, y cómo se fue haciendo mayor el horror y mayor la impuntualidad en los estudios. Como toda empleadita de tienda, soñó ser estrella de cine, y su vida fue irreal como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados, que cuando se abren los ojos se descubre que fue bajo reflectores y apagan los reflectores y desmontan las dos paredes del aposento. Era un set cinematográfico, porque la escena ya fue tomada. O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en Río, la recepción en la mansión del duque y la duquesa de Windsor, vistos en la salita del apartamento miserable. La película terminó sin el beso final. La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono. Y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice wrong number. O como alguien que, herido por los gángsters, alarga la mano a un teléfono desconectado.
Señor, quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de los ángeles. Contesta tú el teléfono. En el monasterio trapense en los Estados Unidos, fue allí un norteamericano, un gringo, el que, siendo yo latinoamericano, me enseñó a mí el valor de nuestros indios, de los indios de América, Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica. La espiritualidad de los indios, esa poesía, de sus tradiciones, el misticismo, también los sistemas económicos y sociales que ellos tuvieron. Y eso me inspiró después poemas dedicados a los indios americanos. En aquel tiempo se desconocía el valor de nuestros indios, ahora se empiezan a conocer. En aquel tiempo los escritores no se inspiraban en los indios. Escribían sobre ellos no los antropólogos, los etnólogos, no los novelistas, los poetas, los literatos. Pues mi poesía desde entonces fue muchas veces dedicada a los aborígenes, a las civilizaciones indígenas. Una muestra de estos poemas es la que les voy a leer sobre nuestros indios mayas, las ciudades perdidas. De noche, las lechuzas vuelan entre las estelas, el gato de monte maulla en las terrazas, el jaguar ruge en las torres y el coyote solitario ladra en la gran plaza, a la luna reflejada en las lagunas que fueron piscinas en lejanos catunes que eran los siglos mayas. Ahora son reales los animales que estaban estilizados en los frescos y los príncipes venden tinajas en los mercados. Pero ¿cómo escribir otra vez el jeroglífico? Pintar al jaguar otra vez, derrocar los tiranos, reconstruir otra vez nuestras acrópolis tropicales, nuestras capitales rurales rodeadas de milpa. La maleza está llena de monumentos, hay altares en las milpas, entre las raíces de los chiramates, astos con relieve, en la selva donde parece que nunca ha entrado el hombre, donde solo penetran el tapir y el piso tesoro y el quetzal todavía vestido como un maya. Allí hay una metrópoli. Cuando los sacerdotes subían al templo del jaguar, con mantos de jaguar y abanicos de cola de quetzal, y caites de cuero de venado y máscaras rituales, subían también los gritos del fuego de pelota, el son de los tambores, el incienso de copal que se quemaba en las cámaras sagradas de madera de zapote, el humo de las antorchas de ocote, y debajo de Tikal hay otra metrópolis 1000 años más antigua, donde ahora gritan los monos en los palos de zapote. No hay nombres de militares en las estelas, en sus templos y palacios y pirámides, y en sus calendarios y sus crónicas y sus códices. No hay un nombre de cacique, ni caudillo, ni emperador, ni sacerdote, ni líder, ni gobernante, ni general, ni jefe.
y no consignaban en sus piedras sucesos políticos, ni administraciones, ni dinastías, ni familias gobernantes, ni partidos políticos. No existe en siglos el glifo del nombre de un hombre, y los arqueólogos aún no saben cómo se gobernaban. La palabra Señor era extraña en su lengua, y la palabra muralla no amurallaban sus ciudades. Sus ciudades eran de templo y vivían en los campos entre milpa y palmera y papaya. El arco de sus templos fue una copia de sus chozas. Las carreteras eran solo para las procesiones. La religión era el único lazo de unión entre ellos, pero era una religión aceptada libremente y que no era una opresión ni una carga para ellos. Sus sacerdotes no tenían ningún poder temporal y las pirámides se hicieron sin trabajo forzado. El apoyo de su civilización no se convirtió en imperio y no tuvieron colonia. No conocían la flecha. Conocieron a Jesús como el Dios del maíz y le ofrecían sacrificios sencillos de maíz y pájaros y plumas. Nunca tuvieron guerra, ni conocieron la rueda, pero calcularon la revolución sinódica de Venus. Anotaban todas las tardes la salida de Venus en el horizonte sobre una ceiba lejana, cuando las parejas de Lapa volaban a sus nidos. No tuvieron metalurgia, sus herramientas eran de piedra y tecnológicamente permanecieron en la edad de piedra, pero computaron fechas exactas que existieron hace 400 millones de años. No tuvieron ciencias aplicadas, no eran prácticos. Su progreso fue en la religión, las artes, las matemáticas, la astronomía. No podían pesar. Adoraban el tiempo, ese misterioso fluir y fluir del tiempo. El tiempo era sagrado, los días eran dioses. Pasado y futuro están confundidos en sus cantos. Contaban el pasado y el futuro con los mismos catunes, porque creían que el tiempo se repite, como veían repetirse las rotaciones de los astros. Pero el tiempo que adoraban se paró de repente. Hay estelas que quedaron sin labrar, los bloques quedaron a medio cortar en las canteras, y allí están todavía. Ahora solo los chicleros solitarios cruzan por el Petén. Los vampiros anidan en los frisos de estuco. Los chachos de monte gruñen al anochecer. El jaguar ruge en las torres entre raíces. Un coyote lejos en una plaza le ladra a la luna. Y el avión de la Pan American vuela sobre la pirámide. Pero volverán algún día los pasados catunes. Después que estuve en el seminario estudiando para el sacerdocio, fui ordenado sacerdote. Y después entonces fundé una pequeña comunidad en una isla del lago de Nicaragua, una pequeña comunidad contemplativa. Allí poco a poco, los de mi comunidad y yo nos fuimos identificando cada vez más con la revolución sandinista de Nicaragua, con la guerrilla que se llevaba en la montaña. Hago alusión en este poema extenso, pero el cual solo leeré el final de él.
que dediqué entonces a la guerrilla y al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Se llama Canto Nacional. Esta es la tierra de mi canto, y canto como el guardabarranco ronco en los barrancos. Su canto de lejos parece un mugido, y anida en los barrancos, y como el whisky alegre de los parques y huertos de Nicaragua, el cierto whisky que canta, cierto whisky, cierto whisky, cierto whisky, y el guas que canta en chontales y chinandega, en los campos secos, anunciando la lluvia. También así es mi canto. Y canto como el pájaro león o cocoroca, un pájaro solitario que canta angustioso, anunciando al puma. Y como el pájaro relojero que da las horas del día. Y el avesol del Atlántico diciendo que ya es de día, así yo canto. Y canto como el pájaro bufador de los guampos que da bofidos en los guampos, en los pantanos. Y claro, también como el zanate clarinero, el pájaro de los oprimidos, y como el pájaro rechinador que gruñe en los bosques húmedos, el cheche de las montañas del norte, de las guerrillas que cantan che, 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 che. También la voz del poeta es la del feliz que canta dichoso fui. Y soy como el pocollo crepuscular, el pájaro triste que canta jodido. Y como el tecolote también, búho de anteojos en los ojos, como el tecolote que canta entre ruinas, y como los pijiles que cantan pijil, cuando va a llover, entre las flores de sorocontil, anunciando la lluvia. Y como el pájaro de las 6 que canta triste en el monte, canta solo a las 6 de la tarde y se confunde en el monte, también así es mi canto. Y como el que es tal vez el ave más bella de la tierra, el quetzal de los bosques brumosos, es más hermoso a la luz del sol que en penumbra. Su voz de alarma es un áspero crack que se oye desde muy lejos, pero su llamado territorial, un silbido melodioso, 2 tonos, que repite y repite. Desmentir a la P, a la UPI es también la misión del poeta. Y como ciertos pájaros cantan solo para ciertas razas, como dijo Joaquín Paso, solo hay problemas cuando hay soluciones. Un solo corazón, pijul, pijil, fui, crack, bien te vi, poné, jodido, che, María, ya es de día. Allí en esta pequeña comunidad, en esa pequeña isla de Soletiname, nos fuimos dando cuenta de que ya se acercaba el día del triunfo de la revolución. Yo me imaginé ese día del triunfo como un amanecer en las islas de Soletiname. Escribí este poema, Amanecer, que tiene ese sentido de como yo estaba imaginando el triunfo. Amanecer. Ya están cantando los gallos. Ya ha cantado tu gallo, comadre Natalia. Ya ha cantado el tuyo, compadre Justo. Levántense de sus tapescos, de sus petates. Me parece que oigo los congos despiertos en la otra costa. Podemos ya soplar un tizón,
botar la vacinilla, traigan un candil para vernos las caras. Ya que un perro en un rancho, y respondió el de otro rancho: será hora de encender el fogón, comadre Juana. La oscurana es más oscura, pero porque viene el día. Levantate, Checo, levantate, Pancho. Hay un potro que montar, hay que canaletear un bote. Los dueños nos tenían separados en tijeras, tapejos y petates, cada uno con su sueño. Pero el despertar nos reúne. La noche ya se aleja seguida de estos selvas y jalejos. Vamos a ver el agua muy azul, ahorita no la vemos. Y esta tierra con sus frutales que tampoco vemos. Levantate, Pancho de Nicaragua, coge el machete. Hay mucha hierba mala que cortar. Coge el machete y la guitarra. Hubo una lechuza a medianoche y un tecolote a la 1. Luna no tuvo la noche, ni lucero ninguno. Bramaban tigres en esta isla y contestaban los de la costa. Ya se ha ido el pocoyo que dice jodido, jodido. Después el zanate clarinero cantará en la palmera, cantará compañero, compañera. Delante de la luz va la sombra volando como un vampiro. Levantate vos, y vos, y vos. Ya están cantando los gallos. Buenos días desde Dios. Llegó el día del triunfo de la Revolución y yo, el primer poema que escribí después del triunfo es este pequeño poema, que es como una pequeña parábola de la Revolución sobre las loras, se llama Las Loras. Mi amigo Michel es responsable militar en Somoto, allá por la frontera con Honduras, y me contó que descubrió un contrabando de loras que iban a ser exportadas a Estados Unidos para que ella aprendieran a hablar inglés. Eran 186 loras y ya habían muerto 47 en sus jaulas. Y él las regresó al lugar de donde las habían traído. Y cuando el camión estaba llegando a un lugar que llaman Los Llanos, cerca de las montañas de donde eran esas loras, las montañas se veían grandes detrás de esos llanos. Las loras comenzaron a agitarse y a batir sus alas y a apretujarse contra las paredes de sus jaulas. Y cuando les abrieron las jaulas, todas volaron como flechas en la misma dirección a sus montañas. Eso mismo hizo la revolución con nosotros, siento yo. Nos sacó de las jaulas en las que nos llevaban a hablar inglés, nos devolvió la patria de la que nos habían arrancado. Los compas verdes como loras dieron a las loras sus montañas verdes, pero hubo 47 que murieron. Esas 47 loras que murieron, para mí representan todos los que murieron por la revolución. En este poema, que es el último que leeré esta tarde, hablo de la muerte de uno solo, un joven campesino de mi comunidad, que después fue guerrillero. Y después del triunfo de la revolución murió defendiéndola, combatiendo a la contra, cerca de la frontera con Honduras. Yo era ministro de Cultura entonces y estaba en la isla Trinidad
en las Antillas, y allí recibí la noticia de su muerte, lo cual me inspiró este poema. La telefoniada inesperada de Managua, a la última isla de las Antillas, Ernesto murió laureano. En el vuelo Trinidad, Barbados, Jamaica, Habana, Managua. Mirando mar y mar, no podía pensar en otra cosa. Ya que hemos nacido desahuciados, lo mejor es morir héroe y mártir como vos moriste. Claro que hubiera sido mejor que no murieras nunca, con tal que tu esposa y tus hijos y tus amigos y el mundo entero no murieran nunca. Cuando lo bauticé de 20 años en Solentiname, porque quería pasar del protestantismo alienado de su familia a nuestro cristianismo revolucionario. No quiso tener un padrino y una madrina. Todo el club juvenil campesino fueron sus padrinos y madrinas. Sobre todo su obsesión por la revolución. Fascinado con el marxismo, pero sin querer nunca leerlo. Muy inteligente, pero sin querer formarse intelectualmente. La persona más mal hablada que conocí. Pero el que decía las malas palabras con más pureza. Una vez comentando el Evangelio en la misa, esos magos la cagaron llegando donde Herodes. O sobre la Santísima Trinidad, en su resumen, los tres jodidos son uno solo. La noche que me confesó frente a la calmura del lago, ya no creo en Dios ni en ninguna de esas mierdas. Creo en Dios, pero para mí Dios es el hombre. Pero siempre quiso ser mi monaguillo en la misa. Nadie le podía quitar ese puesto. Su expresión más frecuente, me va de verga. Hijo mío y hermano laureano, hijo indócil y cariñoso, como todo hijo con su padre, y como además yo no era tu verdadero padre, fuiste sobre todo mi hermano bastante menor en años, pero sobre todo compañero. Esa palabra te gusta más, ¿verdad? La que más amaba después de la palabra revolución. Compañero no comandante laureano, jefe de los guardafronteras, digo junto con vos que nos vale verga la muerte. No quería hacer este pasaje, pero me diría que en aquel lenguaje poético de aquellas misas, traducido después a tantos idiomas, hasta el japonés, te costará traducirte. Poeta hijo de puta, decía a esos jodidos mis compañeros de Solentiname, que me mataron los contrarrevolucionarios, hijos de la gran puta, pero que me van de verga. Siempre me decías allá que quería ya irte a la guerrilla y yo, con tu indisciplina, ahí te fusilan. Hasta que te cumplió tu sueño con el asalto a San Carlos. Aquí los vamos a joder a estos jodidos. Las balas que te tiraban los guardias y tu relato después, pam, 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 puta, ahí fue cuando me sentí muerto. Pendenciero, fiestero, mujerero, rebosante de vida, pero sin tener la muerte. Poco antes de morir me había dicho tranquilo en Managua, ahí es encachimbado, cualquier día yo puedo morir en una emboscada. No ha dejado de existir. Laureano Mairena, presente. El jodido avión retrasándose en cada escala. Ya era muy noche en el mar. Yo no podía dejar de pensar. Yo quisiera morir como vos, hermano Laureano, y mandar a decir desde lo que llamamos cielo,
Regodidos, hermanos míos de Solentiname, me valió verse la muerte. Bueno, nuestro querido Ernesto ha aceptado tener un diálogo con ustedes y solo una cosa les quiero pedir antes de que comience el diálogo con ustedes, las preguntas que quieran formular, porque esto que nos ha costado muchísimo, no es necesario entrar en detalles. Entre otras cosas tiene una amplificación como la que ustedes ven y probablemente ustedes escuchen muy bien allá. Pero no tenemos retorno. Él va a escuchar probablemente con alguna dificultad. Entonces, cuando ustedes formulen la pregunta a través de este micrófono, lo hagan con calma, con buena dicción y lo mejor que se puede. ¿De acuerdo? Así que les doy la palabra. Les vamos a pedir también brevedad en la pregunta y que sean preguntas, ojalá por el tiempo. Sin reflexión, preguntas. Discúlpame, después, ¿de acuerdo? Buenas tardes. Quería darle las gracias por venir. Más fuerte. Quería darle las gracias por venir. Como ciudad estamos muy contentos y mi pregunta es que usted, don Ernesto, como teólogo de la liberación, ¿qué opinión tiene frente a la problemática del pueblo mapuche aquí en Chile hoy en día? A ver, ¿cuál es la pregunta de él? ¿Qué opinión tiene frente al problema de los indígenas de Chile que son los mapuches? ¿Qué opinión tiene sobre el problema de los indígenas mapuches que son nuestros indígenas en Chile? La opinión que tengo sobre todos los indios de América Latina que han sido también tan oprimidos, pero que también están cada vez adquiriendo su mayor libertad, mayor protagonismo en la historia, también los mapuches de Chile, y mi solidaridad con ellos, lo cual ya lo he escrito en mi poesía y en libros también, otros libros que he dedicado también a los indios, también una antología de poesía de los indios de América, entre los cuales incluye también a los mapuches. No soy teólogo de la liberación. Soy un discípulo de los teólogos de la liberación. La teología de la liberación me ha inspirado mi poesía, pero no soy teólogo de la liberación porque no soy teólogo. Buenas noches, don Ernesto. Soy el poeta Felipe Cintilillo, gusto de verlo nuevamente. Voy a comenzar con una frase. No tengo nada porque nunca he tenido nada. Quisiera preguntarle, después de algunos años, ¿qué es de Heidi Harkin? ¿Qué es de Heidi Harkin? ¿Qué es de? ¿Qué es de Heidi Harkin? La frase la que mencioné. A ver, porque el micrófono habla. Quisiera preguntarle qué es de Heidi Harkin. Heidi Harkin, la niña de 11 años que mencionó en el discurso cuando recibió el premio Pablo Neruda acá en Chile, en manos de la presidenta Bachelet. Que era de ese taller del niño
niños con cáncer. No sé qué ha sido de ella. Yo tengo un taller de poesía con niños y niñas con cáncer y nos reunimos una vez por semana, pero son niños que llegan al hospital y después vuelven a su casa y después vuelven al hospital, algunas veces se curan, otras veces mueren. No puedo saber qué pasó con esa niña que escribió este poema muy bonito hace unos 5 o 6 años. El destino de ella no sé por qué. Como digo, muchas veces ellos seguimos en su casa y después no sabíamos qué pasaba con ella. Como la mitad que se trataba. En esa línea, don Ernesto, en la mañana vinieron muchos niños a leer poesía. ¿Usted tiene una opinión sobre la poesía de los niños, en esa experiencia de ese taller? Sí, ese taller lo empezamos porque un famoso médico de niños en Italia, a donde yo llegué, cerca de Milán, me dijo de que los niños con cáncer o con leucemia suelen tener un desarrollo especial expresivo y un talento para la poesía que valía la pena hacer un taller de poesía con ellos, porque podía, además de ser una terapia para ellos, también podía ser buena poesía. No pude rehusar la invitación que me hizo este famoso médico para experimentar con ese taller de poesía, y después que regresé a Nicaragua lo fundé con otros poetas amigos y hemos tenido ya desde hace como cerca de 10 años este taller y una poesía lindísima. Ya hemos publicado 2 libros de ellos y ahora estamos por publicar un 3er libro. Una poesía sumamente bella y muy original, muy propia de los niños también, pero una poesía que los poetas adultos también envidiamos y que quisiéramos escribir también, como ellos, como ellas. Don Ernesto, yo quiero agradecerle acá. Sí. Yo quiero agradecerle que yo seguí en vivo, digamos, todos los días las noticias que escuchábamos de la revolución nicaragüense. A mí en esos tiempos estábamos viviendo alrededor de la dictadura en Chile, que era la dictadura de Pinochet. Y sentir que el pueblo nicaragüense estaba derrotando a un dictador, para nosotros eso era como un aliciente muy inmenso para pensar de que la dictadura de Pinochet se podía terminar. Así que le agradezco al pueblo nicaragüense, a usted y a todos los revolucionarios de esa época en Nicaragua por haber hecho posible esa revolución. La pregunta que quiero hacer es sobre la revolución. ¿Qué opina usted hoy día de lo que está sucediendo en Venezuela? ¿Cuál es la situación que se vive ahí y qué es lo que opina usted sobre lo que prolongó el presidente Chávez y de la situación que se está viviendo hoy día en la República de Venezuela? Pues yo he sido chavista. Cuando estaba Chávez, yo simpatizaba mucho con él, fuimos amigos también, y él también me tenía cariño. Sobre todo yo he estado y sigo estando convencido de que su revolución era una auténtica revolución de América Latina, y retomando el sueño de Bolívar de una América hispana, o como se llamaba entonces, que llamamos ahora América Latina, unida para enfrentarse a la América del Norte. Y eso ha quedado frustrado en Bolívar, también ha quedado frustrado en Venezuela, desgraciadamente con la muerte de Chávez. Lo que está pasando ahora, no te puedo decir porque no he ido a Venezuela y no puedo fiarme mucho de lo que dicen los periódicos. La prensa es por lo general bien siempre. A Chávez también. También hicieron una campaña
estoy poniéndolo casi todo como un payaso. Y Chávez era un genio de los grandes que ha tenido América Latina. Un orador solo comparable con la oratoria de Fidel. Tanto él como Fidel han podido estar diciendo un discurso de 6 horas, de 7 horas, de 8 horas, y los oyentes extasiados oyéndolo, sin aburrirse. Todo Venezuela se paralizaba cuando Chávez tenía un programa a los presidentes en el cual hablaba como 7 horas. Todo estaba oyendo. Bueno, más de la mitad de los venezolanos lo estaban oyendo. Y eso habría que compararlo con los presidentes de Estados Unidos, que un escritor norteamericano, Gore Vidal, dice de que no pueden escribir su discurso, sino que alguien se los escribe. Y con unas excepciones que ha habido, realmente tienen una gran sorpresa para hablar. Bueno, ustedes lo saben. Señor Cardenal, doy gracias a Dios y a la vida por conocer a un cristiano que ha tomado en serio la palabra de Jesucristo. Me pregunto con mucha emoción por un incidente en el cual usted fue noticia mundial cuando el señor obispo Wojtyla le increpó por sus actitudes revolucionarias. Ese señor en una semana más va a ser llevado a los altares por el Papa Francisco. ¿Qué opinión le merece esta situación? Pues me parece monstruoso que lo esté canonizando cuando ese Papa defendió y apoyó a un monstruo como aquel Maciel de México, del cual ustedes yo creo que saben la historia. Y ese Papa estuvo apoyándolo todo el tiempo. ¿Por qué acallar eso? ¿Por qué encubrir eso? ¿Y por qué canonizarlo? Bueno, yo estoy en contra de esa canonización. Nada tiene que ver eso con lo que el Papa dijo a mí, porque yo no le tengo ningún rencor a él. Le tengo simpatía también, más bien, y además él se arrepintió de haberme hecho esa humillación en público. 2 testimonios tengo yo de la expresión de él, de arrepentimiento. Una vez estaban 2 cardenales junto con él, y los 2 cardenales estaban en discusión, y uno de ellos le empezó a hacer así, y le dijo al Papa, no le levanten la mano. Y el cardenal le dijo al Papa, entonces, eso hizo ustedes con el nuestro cardenal en Nicaragua. Y él levantó sus manos, o sea, se lo llevó a la cabeza, y Dios no me recuerde eso, porque estoy arrepentido y quisiera pedirle perdón, dijo él. Eso, uno de estos 2 cardenales se lo contó a un obispo de Nicaragua que era un obispo alemán, era amigo de él, y le contó el incidente. Después, cuando el Papa también estaba ya muriendo, en los últimos días, había programas en el mundo entero sobre él y anécdotas, y muchas estuvieron sacando mucho la foto en que yo estaba haciendo una reflexión, no de rodillas, sino era una reflexión, y él me estaba reprendiendo. Y entonces él le dijo al cardenal secretario de prensa, no me gusta que estén sacando esa foto, porque un sacerdote no debe de hacer eso a otro sacerdote. Por eso yo no tengo ningún rencor, más bien aprecio que tenga eso, que hubiera tenido esa humildad de arrepentirse, ¿no? No todos se arrepienten, no todos nos arrepentimos de lo malo que hacemos, pero me parece que no está
que no está para ser canonizado cuando apoyó una cosa tan horrible como la de ese sacerdote. Y el siguiente papa también estuvo más o menos apoyando también lo mismo. Ahora, dichosamente, hay otro papa, un papa nuevo, un papa latinoamericano, que está cambiando todas las cosas en el Vaticano. Claro que tiene que seguir muchas veces cosas que ya empezaron a hacer otros, como el proceso de la canonización. Pero está haciendo una revolución en el Vaticano que va a resultar también verdaderamente una revolución en el mundo. Y poniendo el mundo otra vez como es, en vez de estar al revés, como lo tenemos ahora, el mundo que Jesús dijo, en el cual los últimos debían ser los primeros. Quisiera decir, sí, claro, vamos a permitir que formular 3 preguntas más, por favor. Y en las mismas condiciones que le dijimos al principio, siendo reflexión corta. Gracias. Buenas noches, don Ernesto. Mi nombre es Andrés Más, soy periodista del diario Crónica de Chillán y quería, por favor, saber su parecer sobre el sensible fallecimiento de don Gabriel García Márquez recientemente. ¿Cuál es el sentimiento que acabo de saberlo ahorita, cuando venía para esta lectura, en el camino me contaron bien, me ha dolido muchísimo, estoy muy adolorido. Pues una gran pérdida para la literatura latinoamericana. También por mi amistad con él fuimos bastante amigos. Él era sumamente simpático, un gran escritor, novelista, cuentista y también periodista, gran periodista también. Un ejemplo también para los periodistas, porque también estuvo defendiendo todas las causas justas. Eso fue muy importante. Las revoluciones, apoyándolas también. Gracias. Don Ernesto, buenas noches. Sí. Don Ernesto, buenas noches, gracias por estar aquí. Le quiero hacer la siguiente pregunta y es, ¿por qué nadie debería dejar de leer poesía? ¿Por qué nadie? ¿Por qué nadie debería dejar de leer poesía? Pues no sé, la gente ahora lee poca poesía, lee más bien prosa, pero porque la poesía también se ha degenerado mucho en los últimos siglos, en los últimos 2 siglos, se puede decir, la poesía ya no cumplía su papel, de manera que entonces eso pasó a la prosa. El gran poeta norteamericano, Atrapado, dice de que los grandes poetas ahora empezaron a hacer novelas en vez de hacer poemas. Poemas en forma de novela, o en forma de narrativa y de cuento. Y por eso es tan popular la novela o el cuento, y por eso poco lee la poesía. Un poeta francés hace poco se pasó a la lengua castellana a escribir su poesía en castellano, diciéndole que en Francia ya nadie leía poesía. Pero es que también en castellano yo creo que poco lee la poesía. Pero eso es culpa de los poetas, porque no escriben una poesía para el pueblo, una poesía que el pueblo entienda. Escriben unas cosas que nadie entiende, una poesía que se podría decir que es enigmática o la poesía otras veces es una poesía surrealista o una poesía intimista, una poesía que nos comunica, que no trata de los problemas del mundo, de los problemas de la humanidad, de los problemas del país de uno y del planeta. Y no son poetas, por ejemplo, como fue Neruda, que por eso fue tan popular y lo sigue siendo.
Por eso es que hay pocos lectores de la poesía. Buenas tardes, Ernesto. Acá. Don Ernesto, ¿sigue siendo un acto revolucionario el ser poeta en los tiempos que corren? En algunos casos sigue siendo y en otros casos no lo es, ya lo estuve diciendo también. Hay mucha poesía que no es revolucionaria porque no es nada, porque no comunica nada. No se puede escribir contra los tiranos, por ejemplo, con una poesía surrealista. La poesía surrealista es buena, pero no es buena para combatir la dictadura o para hacer que avance la humanidad y que mejore el mundo. Bueno, ahora la última pregunta la va a hacer este joven que está iniciándose en las letras. Buenas tardes. Finalmente, ¿cuál es su mensaje de la espiritualidad para la juventud de hoy en día? Mi mensaje a la juventud es que ellos son el mensaje. Nosotros queremos el mensaje de ellos y nos lo están dando. Por ejemplo, los jóvenes ahora en Valparaíso, como han estado combatiendo el incendio infernal que había, y realmente demostrando que ahora la juventud tiene una solidaridad que, por ejemplo, en mi tiempo la juventud no tuvo. No es cierto de que no teníamos nosotros, digamos, los problemas que ha tenido el mundo después. Lo que antes fue los problemas mundiales, que a lo que hemos vivido ya bastante, pues nos ha tocado vivir, pero tampoco había la juventud que ahora hay. La juventud, a pesar de los horrores que ha tenido el planeta, cada vez la juventud ha sido mejor juventud. Es una manera de la naturaleza de responder ante los grandes problemas, las grandes soluciones y la gran solidaridad y el gran ejemplo es el mensaje que nos dan los jóvenes. Eso es un mensaje.